lo dijo en la primera hora. Seguimos 7:41. En estos días, obviamente, desde este espacio, aparte de la opinión que uno tiene sobre los temas, también he procurado, tanto en mi comentario cuanto en nuestras entrevistas junto a Belkis, retroalimentarnos con lo que dicen nuestros entrevistados, nuestros invitados sobre los mecanismos constitucionales, legales, cómo funciona justamente la norma. Yo les explicaba que lo del sábado no implicaba una obligación de la Asamblea, es un pronunciamiento netamente político lo del sábado, y así fue. Hay que presentar formalmente el pedido de juicio político, y de hecho, estamos jueves 9. Había aparentemente una premura, Belkis, para llevar adelante el pedido de juicio político y estamos jueves y nada. Se esperaría el día de mañana. Mañana dicen. Los señores de Revolución Ciudadana dicen que ellos van a presentar, pero hasta este momento yo al menos no tengo idea, no sé si tú tienes alguna idea. No he escuchado quién va a ser él o los interpelantes. También estaba en análisis a la interna de ese tema, ¿no? Por sí solo, evidentemente, el bloque de UNES, el bloque de Revolución Ciudadana, tiene el mínimo de 46 firmas, ellos son 47, tienen el mínimo de 46, que es lo que se requiere y dice la norma legal para presentar el pedido de juicio político. Ahora, vamos a suponer que mañana se presente este pedido de juicio político como se ha planteado. Ya se definen los interpelantes, presentan la documentación, tiene que ir acompañada de la justificación, de las pruebas documentales y de las firmas. El Consejo de Administración Legislativa revisa el cumplimiento de requisitos. Entiendo que esto es de forma, no de fondo. Y si cumple los requisitos, tiene que enviar a la Corte Constitucional para que la Corte emita un dictamen de admisibilidad. No hay posibilidad alguna, no existe posibilidad alguna de que la Asamblea se bypassee el dictamen de admisibilidad, por si acaso. Digo, porque a veces aquí los políticos dicen cualquier cosa, no hay cómo bypassear. Interpretan la norma de diferente manera. Así es, y aquí en 44 años de vida democrática hay ejemplos, pero clásicos de interpretación de la norma de acuerdo a la conveniencia. Pues no hay cómo bypassearse. La Constitución es clara en el 129 y dice que tiene que haber un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. De hecho, esa posibilidad ya se activó en 2017 con la intención de enjuiciar políticamente al entonces vicepresidente Jorge Glass, juicio político que no se activó porque Glass perdió su condición de tal, pero sí hubo un dictamen de admisibilidad. Le quiero pedir al doctor Paul Córdoba, que está acá con nosotros, él es jurista, constitucionalista, él sabe mejor que nosotros estas materias, que nos explique, como siempre digo, con maicitos. Ya, vamos a imaginarnos este escenario de que llegue el trámite a la Corte Constitucional. ¿Cómo opera? Doctor, bienvenido. Qué gusto. ¿Cómo bienvenido. le va? Muchísimas gracias. Buenos días, querido Fabricio, Belkis. Un gusto estar aquí en tan importante espacio a escala nacional en el país y un saludo a nuestra audiencia. Lo que va a hacer la Corte Constitucional, si es que se llega ya a presentar esta acusación constitucional de juicio político, es justamente revisar y hacer un control formal de la constitucionalidad sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en la Constitución y la ley. Y esto significa, por ejemplo, que el dictamen que presenta, que el pedido de dictamen, mejor dicho, que presenta la Asamblea Nacional después de la aprobación del Consejo de Administración Legislativa, sea acorde con la Constitución, es decir, que el informe de la Comisión haya sido aprobado por la Asamblea con la mayoría requerida para estos casos. Segundo, que el informe contenga la infracción singularizada, y aquí es un poco lo que hay que señalarlo bien sobre lo que significa la materialidad de los hechos y lo que se analiza en esto. Es decir, cuando hablamos nosotros de la infracción singularizada, nos estamos refiriendo a que los elementos del tipo penal contengan la relación con la conducta que se está acusando al presidente de la República. Y adicionalmente, que la infracción que se le acusa en esta solicitud del juicio político, pues, tenga relación con uno de los tipos penales previstos en el 129 de la Constitución. Nos referimos a delitos contra la seguridad del Estado, delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito y delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro, homicidio u homicidio por razones políticas o de conciencia, puntualmente. Exactamente, nos referimos a cualquiera de estos tipos de delitos previstos en el 129 de la Constitución. Entonces, también es importante señalar que cuando ya nosotros tuvimos el dictamen de admisibilidad
año 2017, diciembre del 2017, contra el ex vicepresidente Jorge Glass, la Corte en un dictamen fue muy clara en decir que no se pronuncia ni sobre el fondo de la acusación, ni tampoco sobre las presuntas pruebas de esa acusación. De tal forma que lo que la Corte hace es un control formal sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en la Constitución. O sea, si nos retrotraemos a 2017, a diciembre de 2017, cuando la Corte Constitucional analizó el caso, y era otra Corte Constitucional por si acaso, no es la actual, sino la anterior, que fue removida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Te digo, en diciembre del 2017... Glass estaba detenido y estaba siendo procesado por el caso Odebrecht. Eso no analiza la Corte. O sea, la Corte no analizó que el entonces vicepresidente estaba procesado por un presunto caso de corrupción. En diciembre del 2017, cuando la Corte emite su dictamen de constitucionalidad, el ex vicepresidente incluso tenía ya una sentencia por asociación ilícita que le expidió la Corte Nacional en octubre del 2017. Pero pese a esta realidad, la Corte no va a analizar ni tampoco va a considerar que exista, como lo dice la Constitución, un enjuiciamiento penal previo sobre la acusación constitucional. Entonces, que existan estos elementos en el caso del ex vicepresidente, una sentencia en su contra 2 meses antes del dictamen de constitucionalidad, no es lo que determina que la Corte apruebe el dictamen de constitucionalidad. Y la Corte expresamente lo dijo en su dictamen. Dice que el pronunciamiento no constituye un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones expresadas en la solicitud del enjuiciamiento político y tampoco la relevancia de las pruebas presentadas. Razón por la cual, dice la Corte, este dictamen no causa efectos de cosa juzgada respecto de la existencia material de las infracciones acusadas. Esto es importante revisarlo ahora, porque el dictamen de la Corte es precisamente para determinar que el proceso de juicio político ha seguido el curso constitucional. Un juicio político básicamente es un voto de confianza o desconfianza a una sobre una autoridad derivada de actuaciones y de responsabilidades políticas, ya sea por acción o por omisión, en el cumplimiento de sus atribuciones y cómo estableció o no la responsabilidad sobre esas atribuciones constitucionales. Eso es un juicio político. Y por tanto, entonces, la Corte no va a ingresar a revisar si existen o no ya otros elementos como la existencia de un juicio penal previo. Ahora, yo le pregunto a usted, en la recomendación que plantea el informe de la Comisión Ocasional, que podría servir de insumo, digo, no es un insumo obligatorio, y eso le he explicado a la audiencia de la semana pasada. El informe es un insumo no vinculante y no es que el momento que se presente el pedido de juicio político necesariamente van a contar el informe. Ajá. Estoy convencido que lo van a hacer, pero no es un requisito sine qua non. Pero en ese informe, en las conclusiones, se plantean dos para llamar a juicio político al presidente. La una, enjuiciarlo políticamente por delitos contra la seguridad del Estado. Finalmente, en la redacción decidieron sacar la argumentación de traición a la patria, invocando el artículo 553, me parece, numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal, que establecía justamente el tema de traición a la patria. A mí me sorprendió revisando el COIP, no le encontraba sindéresis a eso. La explicación era que como Lazo permitió la penetración del narcotráfico y la mafia blanesa, ese es el ejemplo de la traición a la patria. A mí me parecía muy forzado eso. Digamos, no fui el único, a mucha gente nos pareció forzado. Y finalmente los legisladores sacaron esta tipificación del COIP de traición a la patria. 353. 353. Y dejaron el delitos contra la seguridad del Estado. Por ejemplo, aquí, empezando por esta primera recomendación, ¿cómo lo analiza la Corte? O sea, ¿qué debería ver la Corte? ¿Qué debería revisar la Corte para establecer que lo que pide la Asamblea para tramitar el juicio político se adecúa, en este caso, al numeral 1 del artículo 129 de la Constitución, que establece esta primera causal de delitos contra la seguridad del Estado, doctor? Este es uno de los elementos que va a revisar la Corte, la singularización del tipo de delito por el cual se presenta la acusación para el juicio político. Y esto significa no caer en generalidades,
No podemos nosotros pensar que la Corte va a admitir un pedido de juicio político basado en generalidades. Entonces, dentro de lo que significa la acusación, tiene que singularizarse un tipo de participación en relación a uno de los delitos previstos en el 129. O sea, no basta con poner ahí, nosotros presentamos esto y acusamos al presidente. Porque incurrió en esta causal determinada en la Constitución. Porque consideramos que cometió un delito contra la seguridad del Estado. Tiene que establecerse esto con un tipo de singularización del delito por el cual se señala su responsabilidad política. Nosotros tenemos, por ejemplo, varios delitos contra la administración pública. Si va a ser por concusión, por cohecho, por enriquecimiento ilícito, hay que singularizar el tipo de delito. No basta solamente con decir el inciso 1 o el inciso 2 o el inciso 3 del 129 de la Constitución. Hay que singularizar el tipo de delito. ¿En qué momento y cómo habría incurrido en el cometimiento de dicho delito? De acuerdo a su responsabilidad por acción u omisión con respecto a actos que correspondan a ese delito. Eso es lo que la Corte va a revisarlo, básicamente. Adicionalmente, eso también la Corte va a revisar que se haya cumplido con el procedimiento previo, que exista una solicitud, una acusación de juicio político, que el CAL debidamente haya calificado, haya conocido y haya motivado la aprobación de una resolución para derivar a la Corte Constitucional. Entonces, con estos elementos es que la Corte se pronuncia. Cuando hablamos nosotros de singularizar el tipo de delito, tiene que la Asamblea precisar cómo a partir de la responsabilidad política se puede advertir o se puede adjudicar un tipo de participación o un tipo de responsabilidad en uno de los delitos previstos en el 129. No basta con generalidades y eso es importante que la Asamblea lo tenga presente al momento de levantar una acusación constitucional. Pero ahí tengo yo una duda, perdón, Belkis, ahí tengo una duda. Cuando usted habla de singularizar el delito, por ejemplo, y voy a la segunda recomendación, se plantea enjuiciar políticamente al presidente de la República por lo que señala la segunda causal del 129, es decir, ahí hay 4 causales: concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, y ponen, quitan enriquecimiento ilícito, no lo incluyen, pero ponen concusión, peculado y cohecho. ¿Están singularizando? Porque están poniendo ahí 3. ¿Debería ser una sola? ¿O cómo es esto? La singularización significa que con cada uno de estos delitos, la acusación constitucional debe identificar y debe advertir un tipo de participación y un tipo de responsabilidad con uno de esos delitos. ¿Con uno o con cada uno? Y con cada uno de esos. Con uno y con cada uno. Se lo puede hacer con uno y con cada uno de esos, pero esto supone identificar participación y responsabilidad con uno o cada uno de esos delitos, porque caso contrario estamos cayendo en una generalización. O sea, tendría que precisar entonces: concusión por esto, cohecho por esto, peculado por esto. Exactamente. Y a continuación de eso, también lo que la Corte va a establecer básicamente es que ese informe o acusación constitucional contenga los elementos del tipo penal, es decir, debe haber una conducta que se le acusa al presidente de la República. Y esta conducta que se acusa debe evidenciarse a partir de hechos probados en el sentido de, volvemos al concepto de juicio político, la confianza o desconfianza sobre su autoridad y sus atribuciones constitucionales. Ahí yo quiero insistir en algo que lo he venido diciendo en los últimos días. Decimos, se debe singularizar el delito, pero a su vez el 129 determina que no se requiere un enjuiciamiento penal previo. Ahí el pronunciamiento de la Corte Constitucional no termina siendo altamente subjetivo, más allá de que entiendo de que se trata de un tema eminentemente político. No hay subjetividad en el sentido de que la Corte en el control formal revisa 2 cuestiones en términos muy específicos: que se cumpla con el procedimiento al interior de la Asamblea y segundo, que la conducta que se le acusa al presidente de la República se enmarque en uno de los delitos del 129 de la Constitución. ¿Qué significa la conducta acusada o la conducta analizada por la Asamblea? Que se puede evidenciar que existe participación y responsabilidad, ya sea por acción o por omisión, con uno o cada uno de esos delitos previstos en el 129. La Corte no va a revisar el fondo de las pretensiones, la Corte no va a revisar que existan las pruebas suficientes para evidenciar esta conducta acusada,
sino básicamente que exista la inferencia, que exista la determinación entre participación, responsabilidad y conducta acusada con respecto a estos delitos. Correcto. Creo que ahí nos deja clarísima la película el doctor Córdoba sobre este tema. Quiero aprovechar la oportunidad que está aquí usted para preguntarle, porque mañana serán las elecciones del Colegio de Abogados de Pichincha y entiendo que usted está como candidato a presidir el Tribunal de Honor. He tenido algunos entrevistados sobre este tema y todos coinciden en el momento muy particular de esta relación entre el abogado en libre ejercicio y lo que está pasando con la función judicial. ¿Cómo ve usted el panorama, doctor, con base en eso? Gracias, querido Fabricio. Mañana son las elecciones de toda la comunidad del Colegio de Abogados y todos estamos preocupados porque todos los días existen dificultades, problemas para que el abogado pueda ejercer libremente su profesión. Esta profesión, que significa la búsqueda de la verdad y la justicia, a veces se encuentra con limitaciones desde el poder político, abogados que son perseguidos, abogados que son también acosados en redes sociales, en medios de comunicación, abogados que muchas veces no se entiende la delicada tarea que desempeñan al defender causas, al defender personas, para lo que significa la verdad y la justicia. Y hoy en día, con todas estas problemáticas que significa ejercer esta profesión, es importante que el colegio tenga un representante, un grupo de representantes que pueda velar por los derechos de las y los abogados, en el sentido de que tengan condiciones de seguridad, que tengan condiciones de respeto para ejercer con dignidad y al mismo tiempo con ética su labor profesional. Y al mismo tiempo, desde la Administración de Justicia, la función judicial, el Consejo de la Judicatura, existan condiciones de respeto y de consideración para todo lo que significan las facilidades procesales en el desempeño profesional. Y eso es lo que estamos justamente proponiendo desde lo que significa la perspectiva y el proyecto de esta lista que justamente estamos formando parte para la elección del colegio en la lista C. Pero es un momento complejo el actual. Por supuesto. Después de la pandemia, cuando esperábamos tener nosotros una justicia que tenga los medios informáticos para que los abogados puedan hacer su trabajo, nos encontramos con dificultades en temas como el expediente electrónico, las citaciones, la ventanilla judicial electrónica. Y ante todas estas problemáticas, el Colegio de Abogados no tuvo una voz que vele por sus derechos, no tuvo una voz que se preocupe por ellos, ni que exija a las autoridades responsables que puedan adecuar y crear condiciones para esto. Y al mismo tiempo, temas como la corrupción judicial, temas como el abuso de garantías constitucionales, son cuestiones que nos preocupan y que necesitan una voz propia, autónoma, sin sesgos, sin ningún tipo de compromisos o ataduras con alguna institución, para saber decir las cosas y exigir una mejor justicia. Cuando estamos hablando de esto último que acaba de decir, nos referimos, por ejemplo, al abuso de las acciones de protección. Por supuesto. Pero ahí tienen un papel los abogados también, ¿no? Exactamente. O sea, esos abusos son protagonizados por los abogados que piden esos recursos y algunos jueces que obviamente de manera completamente cuestionable los conceden. Los abogados tenemos también que exigir que todos los colegas ejerzan su profesión con ética. Y esta ética supone no abusar del derecho. Pero al mismo tiempo que significa no abusar del derecho, significa señalar que también existen operadores de justicia que pueden responder positivamente a estas acciones de abuso del derecho. Entonces, estos abusos del derecho, si bien pueden iniciar desde el ejercicio profesional, también hay que decirlo, no estamos de acuerdo con que existan operadores de justicia que apoyen y que den lugar a este tipo de abusos, porque la responsabilidad es compartida desde los colegas, pero también desde operadores de justicia que positivamente responden a estos abusos del derecho. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo, por la gentileza de visitarnos. A ustedes, con mucho gusto, siempre a las órdenes. Gracias. Una nueva oportunidad. Gracias al jurista y constitucionalista Paul Córdoba, que ha estado con nosotros acá, explicándonos cómo funciona o cómo funcionaría el papel de la Corte Constitucional en el evento de que le llegue el pedido de juicio político en contra del presidente de la República, y también nos ha hablado del papel de los abogados a propósito de que mañana habrá renovación de directorio del Colegio de Abogados de Pichincha. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.